Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Historias de Familia Rota. Como siempre, es un placer contar con su presencia. Nos gustaría saber desde qué rincón del planeta nos sintonizan. Dicho esto, es momento de adentrarnos en el relato que hemos preparado para ustedes. Mi nombre es Karen Mitchell. Durante el último año, mi vida se ha sentido como una condena que nunca elegí pero de la que no podía alejarme. Trabajo largas horas en una fábrica de muebles en Cleveland, lijando madera en bruto hasta que me duelen las manos y el polvo fino se adhiere a mi ropa como una segunda piel. El silbato de la fábrica marcó el final de otro turno. Y mientras me quitaba los guantes, un par de mis compañeros de trabajo se reían de ir a tomar algo a un bar de la calle. Me hicieron señas para que me acercara, invitándome a acompañarlos. Sonreí, negué con la cabeza y dije que tenía que estar en otro lugar. No era mentira, siempre tenía que estar en algún lugar. Ese lugar era un estrecho apartamento de 2 dormitorios en el lado oeste de la ciudad donde me esperaba mi suegra de 75 años, Margaret Whitmore. Margaret no estaba postrada en cama. No exactamente, pero su salud estaba decayendo y su espíritu estaba más agudo que nunca. Demasiado agudo a veces. Una vez había sido la formidable gerente de una acería. Una mujer que sabía cómo mandar a hombres que la doblaban en tamaño, y llevaba esa autoridad como un arma incluso ahora. La edad no la había ablandado. Si acaso, la había hecho más decidida a recordar a todos que ella todavía tenía el control. Salí de la fábrica hacia el gris atardecer de Cleveland con el cielo bajo y cubierto de nubes y el olor a lluvia pegado al viento. La risa de mis compañeros de trabajo se desvaneció detrás de mí mientras caminaba hacia la parada del autobús con los hombros pesados, no solo por la jornada laboral, sino por el conocimiento de lo que me esperaba en casa. Había estado viviendo con Margaret desde que mi esposo murió hace casi un año. Ya se sentía como una vida entera. Cuando él falleció, no había nadie más que la cuidara. Ella había sobrevivido a casi todos sus amigos. Sus hermanos se habían ido y su único hijo estaba enterrado en el cementerio de la avenida Lorraine. Eso me dejaba a mí. Me dije a mí misma que era mi deber, lo último que podía hacer por el hombre que amaba. Pero cada día desde entonces, el peso de esa promesa me oprimía más. Margaret no era cruel, no exactamente, pero sus palabras podían cortar. Cuestionaba cada decisión que tomaba, desde los comestibles que compraba hasta la forma en que doblaba su ropa. A veces me preguntaba si me veía como una nuera, o solo como una empleada que no tenía a dónde ir. Al subir por la acera agrietada hacia su edificio, a menudo me sentía como una prisionera que regresa ante su carcelero. La comparación no se me escapaba. Solía pensar en mí misma como independiente, fuerte. Pero con Margaret me sentía como una niña de nuevo tropezando bajo sus ojos desaprobadores. Y sin embargo, mezclado con el resentimiento había algo más suave, lástima, quizás, o un persistente sentido de lealtad. Era vieja. Estaba sola. Ella también había perdido a su hijo. Llegué a la puerta del apartamento, buscando mis llaves con dedos que todavía olían ligeramente a barniz. Mi pecho se oprimió de la misma manera que siempre lo hacía antes de girar la cerradura. Dentro estaba Margaret, encaramada en su silla como un dragón que guarda un tesoro, la luz del televisor destellando sobre su rostro surcado de arrugas. No me saludaría con calidez, sino con preguntas, exigencias, recordatorios de cómo solía dirigir turnos enteros de hombres sin quejarse. Y yo, asentiría, le traería su té, escucharía las mismas historias que había oído una docena de veces y me tragaría el nudo de frustración que subía por mi garganta. Me decía a mí misma que era lo suficientemente fuerte para manejarlo, lo suficientemente fuerte para vivir en esta torre con el dragón. Pero mientras ponía la mano en la puerta esa noche, agotada hasta los huesos y ya preparándome para la batalla, me pregunté cuánto tiempo más podría seguir fingiendo que esto era una vida en absoluto.
El pasillo olía ligeramente a col hervida y a polvo, el tipo de olor que se adhiere a los viejos edificios de apartamentos en Cleveland. Giré la llave en la cerradura, preparándome para el saludo habitual de Margaret, un comentario agudo sobre mi tardanza o los comestibles que olvidé recoger. En cambio, lo que se filtró a través de la delgada puerta fue una risa. La risa de Margaret, ligera, casi de niña. El sonido me sobresaltó tanto que me quedé helada, con la mano todavía en el pomo. No la había oído reír así en meses, quizás años. Abrí la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido. Desde la sala de estar llegó su voz, brillante y animada, que se oía por el pasillo. Sí, por supuesto que lo firmé. La gente de la Fundación Años Dorados son tan profesionales. Dijeron que se encargarían de todo, las comidas, las enfermeras, incluso los eventos sociales. Una residencia preciosa, no como estos apartamentos deprimentes. Se rió de nuevo, con un tono cálido e indulgente, como si se lo estuviera confiando a una vieja amiga. Las palabras me golpearon como un mazazo. Fundación Años Dorados. Nunca había oído hablar de ella, pero solo el nombre hizo que se me encogiera el estómago. Dejé mi bolso y entré en la sala de estar. Margaret estaba sentada en su gastado sillón reclinable, con el teléfono inalámbrico pegado a la oreja y los ojos brillantes de una manera que no reconocí. Sobre la mesa de centro había una carpeta gruesa. Vi el encabezado en negrita estampado en la parte superior de una página. Escritura de renuncia de derechos. Por un momento, la habitación dio vueltas a mi alrededor. Agarré la carpeta, pasando las páginas con manos temblorosas. Estaba todo allí, en blanco y negro. Margaret había cedido su apartamento, nuestro apartamento, a esa supuesta fundación. Había regalado el único techo sobre su cabeza, el lugar donde mi esposo había crecido, el lugar que yo había prometido proteger. Levantó la vista, molesta por la interrupción, y se apretó el teléfono contra el pecho. Karen, deja eso. No lo entiendes. Es mi decisión. ¿Tu decisión? Mi voz se quebró. ¿Siquiera te das cuenta de lo que firmaste? Esta escritura, esto no es un contrato de cuidados. Es una transferencia de propiedad. Les diste el apartamento. Ya no es tuyo. Margaret hizo un gesto despectivo con la mano como si yo fuera una niña quejándose de las tareas. No seas dramática. Me dieron una prueba. Metió la mano en la carpeta y sacó una sola hoja de papel de rayas. La escritura se extendía de manera desigual por la página. Números escritos con tinta, $3 millones. Al final había una firma que no reconocí. ¿Ves? Un pagaré. Me pagarán cuando llegue el momento. Miré el papel, sintiendo un calor que me inundaba el pecho. No estaba notariado, sin sello, sin testigos, ni siquiera un membrete impreso. Solo palabras en un papel, tan inútiles como las promesas de las personas que se lo entregaron. Esto no significa nada, Margaret, dije, con la voz baja pero temblorosa. No se sostendría en un tribunal ni un segundo. Te estafaron. Se llevaron tu casa y te dieron basura a cambio. Sus ojos se entrecerraron, el brillo reemplazado por acero. Siempre crees que sabes más, ¿verdad? Crees que no puedo tomar mis propias decisiones porque soy vieja. Admítelo, Karen. Has querido este apartamento desde el día en que murió mi hijo. No te preocupas por mí, solo quieres la propiedad. Las palabras cortaron más profundo de lo que esperaba, más afiladas que cualquier insulto que me hubiera lanzado antes. Abrí la boca para discutir, para suplicar, pero no salió nada. La verdad estaba frente a nosotros, clara y despiadada. Confiaba más en extraños que en mí. Apreté la escritura en mis manos, las páginas arrugándose bajo mis dedos. En ese momento, de pie bajo el tenue resplandor de la lámpara de la sala, me di cuenta de que la batalla que tenía por delante no era solo contra una fundación sin rostro. Era contra la propia Margaret y el muro de sospecha que había construido entre nosotras. Esa noche no dormí. La escritura de renuncia de derechos yacía sobre la mesa de la cocina, donde la había dejado, su jerga legal nadando ante mis ojos. Cada vez que los cerraba, veía el rostro de Margaret terco, casi triunfante, como si me hubiera superado en astucia, en lugar de haber caído en una trampa.
Por la mañana, el agotamiento se había endurecido hasta convertirse en resolución. Si ella no me creía, entonces tenía que demostrarlo yo misma. El centro de Cleveland todavía se estaba desperezando cuando me bajé del autobús. El viento del lago Erie me atravesaba la chaqueta mientras seguía la dirección impresa en los papeles. Me llevó a un edificio en la avenida Euclid, uno de esos bloques de oficinas descoloridos que alguna vez pudieron haber albergado agencias de seguros o de viajes. El letrero en la ventana delantera era nuevo, sin embargo, Fundación estaba escrito con alegres letras doradas. Dentro, el aire olía ligeramente a pintura fresca y a café rancio. Una mujer de unos 30 años estaba sentada detrás de un mostrador de recepción, navegando en su teléfono. Apenas levantó la vista cuando me acerqué. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con un tono plano y aburrido. Puse la carpeta de la escritura sobre el mostrador. Estoy aquí por esto. Margaret Whitmore. La convencieron de ceder su apartamento. La sonrisa de la mujer no llegó a sus ojos. ¿Convencieron? Nadie la obligó. Ella eligió hacerlo. Ofrecemos servicios a personas mayores, vivienda, atención médica, compañía. A cambio, ceden su propiedad. Un acuerdo perfectamente justo. Apreté la mandíbula. ¿Justo? Están despojando a las personas mayores de sus hogares. Ese pagaré que le dieron no vale nada. Ustedes lo saben. Se encogió de hombros, golpeando sus uñas cuidadas contra el escritorio. No es mi problema si no lee la letra pequeña. Ella obtuvo lo que quería. Seguridad. Nosotros obtuvimos lo que queríamos. Garantía. Así es como funcionan los negocios. La crueldad casual en su voz me revolvió el estómago. Me incliné más cerca, bajando la mía. Esto es fraude. Se están aprovechando de personas que no pueden defenderse. Si no deshacen esto, iré directamente a la policía. Por primera vez, se rió, un sonido corto y despectivo. Adelante. Todo está firmado, notariado, archivado en la oficina del registrador del condado. Tan legal como la lluvia. La policía no lo tocará. Su confianza me heló más que sus palabras. Recogí los papeles y salí con el corazón palpitando. El aire frío de afuera se sintió como una bofetada, pero me despejó la cabeza. Me estaba desafiando a intentarlo y lo haría. En la comisaría más cercana, las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza mientras esperaba en el mostrador. El sargento de la recepción, un hombre con el pelo ralo y ojos cansados, escuchó mientras le explicaba todo, la escritura, el pagaré, la historia. Hojeó los papeles, asintiendo de vez en cuando, y luego los empujó de vuelta sobre el mostrador. Mire, señora, dijo con voz cansada. Entiendo que esté molesta, pero la escritura es legítima. Su suegra la firmó por su propia voluntad. No hay pruebas de coacción. En cuanto a esta nota, la agitó como un trozo de basura. Tiene razón. No se sostendría. Pero eso no lo convierte en un crimen. Si quiere luchar contra esto, necesitará un abogado. Tribunal civil, no penal. No podemos ayudarla. El rechazo dolió más de lo que esperaba. Me quedé allí un momento, agarrando el borde del mostrador, buscando en su rostro, aunque fuera un atisbo de preocupación. No había ninguno, solo otro oficial sobrecargado de trabajo, listo para pasar a la siguiente queja. Metí los papeles de nuevo en mi bolso y salí a la tarde. El cielo se había oscurecido, las nubes presionando bajas y pesadas, amenazando con llover. Me sentí más pequeña que en años. Una sola persona contra un sistema al que no le importaba. Pero debajo de la desesperación, algo más ardía. Una llama terca que no podía extinguir. Pensaron que podían deshacerse de mí. Pensaron que Margaret era solo otra anciana. Fácil de engañar, fácil de desechar. Pero no iba a dejar que la enterraran, ni a ella ni a mí, sin luchar. El teléfono sonó temprano a la mañana siguiente, justo cuando me estaba sirviendo mi primera taza de café. La voz al otro lado era firme pero mesurada. Señora Mitchell, soy el detective Michael Harris del Departamento de Policía de Cleveland, Unidad de Fraude a Ancianos. Me gustaría que viniera a hablar sobre su queja. Por un momento me quedé allí con la taza calentándome las manos. No esperaba que nadie me devolviera la llamada. No después del frío rechazo en la comisaría. Mi pulso se aceleró con un atisbo de esperanza.
Quizás, solo quizás, alguien estaba dispuesto a escuchar. La comisaría del centro se sentía diferente esta vez. En lugar de que el sargento de la recepción me despachara, me llevaron a una oficina más pequeña, escondida al final de un pasillo estrecho. El detective Harris estaba sentado detrás de un escritorio lleno de archivos, con las mangas arremangadas hasta el codo y la corbata aflojada como si hubiera estado enterrado en papeleo toda la noche. Levantó la vista cuando entré con una mirada aguda pero no hostil. «Tome asiento», dijo, señalando la silla de enfrente. Me acomodé, agarrando mi bolso como una armadura. Leí su informe, comenzó, abriendo una carpeta de Manila. Su suegra, Margaret Whitmore, firmó una escritura de renuncia de derechos a favor de la Fundación Años Dorados. También recibió un pagaré manuscrito por $3 millones. Correcto, asentí. Sí, es una estafa. Ella no lo ve, pero le van a quitar todo. Harris se reclinó frotándose la barbilla. No es la primera persona que entra aquí con ese nombre. La Fundación Años Dorados ha aparecido en varias quejas, todas muy similares. Ancianos ceden sus casas a cambio de promesas, vivienda, cuidados, seguridad financiera. Cuando el polvo se asienta, la propiedad ha desaparecido y las víctimas se quedan sin nada. Las palabras deberían haber sido tranquilizadoras, una prueba de que no estaba imaginando cosas, pero en cambio cayeron pesadamente en mi pecho. Entonces, ¿por qué no los han cerrado? Su expresión se tensó, cansada pero firme. Porque la ley no siempre es tan clara como nos gustaría. Las escrituras se firman voluntariamente, sin una pistola en la cabeza, sin firmas falsificadas. Se notarizan, se archivan y se registran correctamente. Desde un punto de vista puramente legal, parece legítimo. A menos que podamos probar la intención de estafar, es casi imposible procesarlos. Sentí que la chispa de esperanza se apagaba. Entonces, está diciendo que no hay nada que puedan hacer. No exactamente. Golpeó la carpeta. Su caso tiene un detalle que los otros no tienen. Ese pagaré. La mayoría de las veces, los estafadores no se molestan en dejar nada. Pero si su suegra insistió en una garantía por escrito, incluso una sin valor, esa podría ser nuestra oportunidad. Si podemos demostrar que se usó para engañarla, para hacerle creer que no estaba perdiendo su casa, se convierte en prueba de fraude. Apreté más fuerte la correa de mi bolso. Entonces usémoslo. Vayamos tras ellos ahora. Harris negó lentamente con la cabeza. No es tan simple. Construir un caso lleva tiempo, vigilancia, testigos que corroboren, registros financieros. Y no tenemos tiempo. Según la escritura, la Fundación Años Dorados espera que su suegra desaloje el apartamento en 2 semanas. Una vez que esté fuera, se mudarán, renovarán, quizás incluso lo vendan. Para entonces, deshacer la transferencia será 10 veces más difícil. 2 semanas. Las palabras resonaron en mi cabeza como la cuenta atrás de un reloj. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Simplemente sentarme aquí y ver cómo se llevan su casa. Su mirada se suavizó ligeramente, aunque su tono se mantuvo profesional. Sé que parece imposible, pero necesita entender que nos enfrentamos a profesionales que saben cómo bailar al borde de la ley. Si presiona demasiado sin pruebas, cubrirán sus huellas y perderemos nuestra oportunidad. Lo mejor que puedo decirle es que no se rinda, pero no vaya tras ellos sola. Es peligroso. Me levanté lentamente, la silla raspando contra el suelo. Mis manos temblaban, aunque no sabía si era de ira o de miedo. Detective, con el debido respeto, verla perderlo todo no es una opción. Si el sistema no los detiene a tiempo, entonces encontraré una manera. Por primera vez, su rostro severo se quebró con algo casi parecido al respeto. Cerró la carpeta, juntó las manos y me dio un solo asentimiento. Entonces más vale que esté preparada para una pelea. Salí de la comisaría con la advertencia del detective Harris resonando en mis oídos. Pero rendirme nunca fue una opción. Si la ley no podía moverse lo suficientemente rápido, entonces tenía que encontrar a alguien que lo hiciera. Solo había una persona que se me vino a la mente, Eleanor Brooks. Eleanor había sido la amiga más cercana de Margaret durante décadas.
aunque las dos mujeres no se habían visto tan a menudo desde que la salud de Margaret declinó. Donde Margaret era aguda y dominante, Eleanor era mesurada y ingeniosa, una mujer que una vez se había ganado la vida en los tribunales como abogada civil. Incluso jubilada, su reputación perduraba en Cleveland. La gente todavía la llamaba la Dama de Hierro con Perlas. Conduje hasta su pequeña casa de ladrillos en el lado este, la que tenía el césped cuidado y la bandera estadounidense ondeando en el porche. Cuando abrió la puerta, sus ojos se abrieron de sorpresa. «Karen Mitchell», dijo, su voz cálida pero firme. «Me preguntaba cuándo vendrías». Nos sentamos en la mesa de su cocina, con el aire cargado del olor a té de manzanilla. Le expuse todo, la escritura de renuncia de derechos, el pagaré sin valor, los empleados engreídos de la fundación, las cautelosas palabras del detective Harris. Eleanor escuchó sin interrumpir, con expresión tranquila y las manos cruzadas sobre la mesa. Cuando terminé, dejó escapar un lento suspiro. Solo advertí a Margaret hace años, dijo en voz baja. Siempre ha sido terca, pero ahora está sola. La soledad hace que la gente sea imprudente. Esta gente lo sabe y se aprovechan de ello. No puedo detenerlos, admití, mi voz quebrándose a pesar de mí misma. No sola. Fue entonces cuando se unió una nueva voz. Del pasillo salió un hombre alto con los mismos ojos agudos que Eleanor. Tenía unos 40 años, el pelo bien peinado y una chaqueta de traje colgada casualmente de un brazo. No estás sola, dijo. Soy Daniel, el hijo de mamá, abogado defensor. Y por lo que acabo de oír parece que tienes un caso por el que vale la pena luchar. Algo se estabilizó en mí con esas palabras. Por primera vez en días, no sentí que estaba gritando al vacío. Me estaban escuchando. Eleanor se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con ese viejo fuego de los tribunales. Tenemos que tenderles una trampa, Karen. Creen que son intocables porque los papeles están en regla. Pero si los pillamos en el acto, grabamos sus métodos, sus palabras, tendremos la palanca para derribarlos. La ley se mueve lentamente, sí, pero las pruebas de video hablan alto y claro en un tribunal. Daniel asintió. Pondremos un cebo. Mamá se hará pasar por una viuda vulnerable interesada en su programa. Vendrán a olfatear. Documentaremos cada mentira que digan. El plan me revolvió el estómago. Eso es demasiado arriesgado, Eleanor. Drogaron el té que le dieron a Margaret. ¿Quién sabe qué intentarán si se sienten acorralados? Pero Eleanor solo sonrió, del tipo de sonrisa que decía que había enfrentado cosas peores en su vida. Karen, he estado discutiendo con tiburones y trajeados desde antes de que nacieras. No le tengo miedo a un par de estafadores. Si quieren jugar, jugaremos de forma más inteligente. Durante la siguiente hora, los tres esbozamos cada detalle. Esconderíamos cámaras en la sala de estar de Eleanor, una detrás de una estantería, otra metida en un jarrón. Los muebles se colocarían para mantener a los visitantes cómodos, pero visibles desde todos los ángulos. Eleanor ensayó su papel, una viuda solitaria sin hijos, desesperada por compañía y cuidados. Daniel redactó una lista de preguntas incisivas diseñadas para empujar a los estafadores a revelar contradicciones. ¿Cómo garantizan los cuidados? ¿De dónde viene el dinero? ¿Por qué no puedo revisar el acuerdo con mi abogado? Cuando me fui esa noche, la casa de Eleanor parecía menos un hogar y más un escenario. Mis nervios vibraban de pavor, pero Eleanor estaba inquebrantable. Mientras estaba en la puerta, me puso una mano en el brazo. Es la hora, Karen, dijo con tranquila certeza. Les hemos dejado robar a demasiados. Ahora los detenemos. Su convicción se asentó en mí como una chispa que prende fuego. Todavía temía lo que pudiera venir, pero por primera vez sentí que la marea podría cambiar. El plan avanzó más rápido de lo que esperaba. En cuestión de días, Eleanor logró contactar con una de las agentes de la Fundación Años Dorados. El nombre de la mujer era Irena, una morena esbelta de unos 30 y tantos años con una sonrisa fácil que no llegaba del todo a sus ojos. Había estado repartiendo folletos brillantes en el centro local de personas mayores cuando Eleanor se le acercó.
interpretando el papel de una viuda curiosa con tiempo de sobra y sin familia en la que apoyarse. Más tarde, cuando Eleanor me contó con qué facilidad Irina había mordido el anzuelo, me sentí aliviada y asqueada a la vez. No pudo resistirse a mí, dijo Eleanor con una sonrisa irónica, su voz teñida de ironía. Le dije que estaba sola, con una bonita casa y una pensión, solo buscando a alguien que hiciera mis últimos años más fáciles. Prácticamente ronroneó. En 10 minutos, me prometía comodidad, comunidad y una habitación con vistas. Y, por supuesto, todo lo que se necesitaba era un poco de papeleo. Esa tarde me senté en la sala de estar de Eleanor, viéndola ensayar su sonrisa frágil y su habla entrecortada. Se apoyaba pesadamente en un bastón que no necesitaba. Su espalda se encorvaba lo justo para vender la ilusión. Karen, querida, dijo con voz temblorosa. Debes entender que es difícil estar sola. Luego se enderezó con los ojos agudos de nuevo. ¿Servirá? Es perfecto, dijo Daniel desde la esquina con los brazos cruzados. Tenía la mandíbula apretada y sus ojos escaneaban las cámaras ocultas que habíamos colocado antes. Una detrás de una fila de libros de tapa dura, otra metida discretamente en un jarrón de flores de seda. La casa parecía la misma de siempre, pero ahora todos los ángulos estaban cubiertos. Aún así, mi estómago se retorcía de inquietud. No me gusta esto, admití. Te estás poniendo directamente en su punto de mira. ¿Y si algo sale mal? La sonrisa de Eleanor se suavizó, aunque su tono era de acero. Ese es el punto, Karen. Creen que están rodeando a una presa. No sospecharán que son ellos los que están caminando hacia una trampa. 2 noches después, mi teléfono vibró. La voz de Eleanor al otro lado era tranquila, casi casual. Mordió el anzuelo. Irina va a enviar a un representante a mi casa mañana por la tarde para finalizar el trato. Prepárense. El día siguiente se estiró como un alambre demasiado tenso. No podía concentrarme en el trabajo, no podía quitarme de la cabeza la imagen de Eleanor sentada frente a un extraño que la consideraba nada más que un beneficio fácil. A media tarde, estaba en el coche de Daniel, aparcado a una manzana de la casa de su madre. Las cámaras de dentro estaban conectadas a un portátil que descansaba sobre sus rodillas. La imagen granulada mostraba a Eleanor paseando por su sala de estar, ajustando un tapete en la mesa de centro y luego hundiéndose en su sillón reclinable como una anciana cansada. Las manos de Daniel estaban firmes en el teclado, pero su mandíbula se flexionaba mientras la apretaba y la relajaba. Parece más pequeña de lo que la he visto nunca, murmuró. Pero no te dejes engañar. Eso es teatro. Miré la pantalla, con mi propia respiración superficial, cada crujido de las tablas del suelo, cada sombra en la ventana, hacía que mi pulso se acelerara. Está demasiado tranquila, susurré. Esa es mamá, dijo Daniel, su voz tensa de orgullo. Su ha estado preparando para batallas toda su vida. Esto es solo otro tribunal. Solo que lo que está en juego es más alto. En la pantalla, Eleanor se alisó la falda de su vestido, juntando las manos púdicamente en su regazo. La actuación era impecable, la imagen de la soledad, la fragilidad y la necesidad. Pero detrás de sus ojos, yo sabía la verdad. Esto no era una rendición. Era una guerra vestida de perlas y paciencia. La tarde siguiente, Daniel y yo estábamos sentados en su coche con los nervios tensos como alambres, viendo la transmisión en vivo parpadear en el portátil entre nosotros. Eleanor estaba en su silla, con un chal holgadamente colocado sobre sus hombros y su bastón apoyado cerca. Parecía en todo la imagen de una anciana viuda a punto de ser estafada, aunque yo sabía que, detrás de sus ojos firmes, era más astuta que cualquiera que pudiera entrar por esa puerta. Exactamente a las 3 sonó el timbre. Se me encogió el pecho cuando un hombre apareció en la imagen. Era más joven de lo que esperaba, quizás a finales de sus 20, bien afeitado con un corte de pelo moderno y un maletín en la mano. Alex se presentó suavemente, aunque sus ojos recorrían la habitación con la alerta de alguien que había jugado a este juego muchas veces antes. Señora Brooks, dijo con la voz chorreando cortesía. Gracias por invitarme. Estoy aquí para finalizar su inscripción en nuestro programa. La frágil sonrisa de Eleanor nunca vaciló. Oh, gracias, joven. Es que me siento tan sola aquí. Le hizo un gesto hacia el sofá.
Por favor, siéntese. Le gustaría un poco de té. Al principio declinó cortésmente, pero sus ojos se fijaron rápidamente en la carpeta que ella había colocado en la mesa de centro. Solo le tomará un momento, señora. He preparado los documentos que necesitará firmar. Abrió su maletín, sacó la escritura de renuncia de derechos y la deslizó sobre la mesa con precisión practicada. Esto transfiere su propiedad a la Fundación Años Dorados, que a su vez le proporcionará cuidados de por vida. Eleanor se inclinó lentamente hacia adelante, mirando el papel como si su vista estuviera fallando. «Oh, cielos», murmuró. «No lo entiendo del todo. ¿Por qué dice que renuncio a todos los derechos sobre la casa? Seguramente todavía puedo conservarla hasta que fallezca». La sonrisa de Alex se endureció. «Es solo una frase legal, señora. Procedimiento estándar. No hay de qué preocuparse». Eleanor golpeó la página con un dedo tembloroso. Esta sección, ¿por qué no se mencionan las tarifas mensuales de cuidado o la supervisión del Estado? Su paciencia se agotó visiblemente. Se enderezó la corbata con la mandíbula apretada. «Señora Brooks, estos son tecnicismos. Si quiere nuestros servicios, así es como se hace. Todos nuestros clientes han firmado el mismo formulario», dijo Eleanor, inclinando la cabeza. «¿Y si le mostrara esto a mi abogado primero, solo para estar segura?» Ante eso, la fachada de Alex se resquebrajó. Su sonrisa desapareció, su tono se agudizó. «Señora, con todo el respeto, si mete a un abogado en esto, la fundación podría tener que retirar su oferta. Estas oportunidades no permanecen abiertas para siempre. Perderá su oportunidad». Desde el coche, apreté los puños. Daniel murmuró: «Está exagerando. Mamá lo está atrapando». En la pantalla, la frágil mano de Eleanor se posó sobre su pecho. «Oh, cielos. No querría eso. Quizás debería ir a buscar mi identificación, solo para estar segura». Se levantó lentamente, arrastrando los pies hacia el aparador donde había escondido su bolso. En el momento en que le dio la espalda, la expresión de Alex se endureció. Sacó un pequeño frasco de su bolsillo. Con una rápida mirada a la puerta, lo destapó. Unas pocas gotas de un líquido transparente cayeron en la humeante taza de té que Eleanor se había servido antes. Lo revolvió con la cuchara y luego lo volvió a colocar en el platillo como si no hubiera pasado nada. «Se me cortó la respiración. La está drogando». «Sí sé». El rostro de Daniel palideció, su mano se apretó sobre el portátil. «Lo tenemos grabado desde todos los ángulos». Cogí mi teléfono para llamar a Harris, pero antes de que pudiera hacerlo, unas luces de faros barrieron la imagen. La puerta principal se abrió de golpe y el detective Michael Harris entró en escena con dos oficiales uniformados detrás de él. «Manos donde podamos verlas», ladró Harris. Alex se quedó helado con el frasco todavía medio oculto en su puño. Los oficiales se lo arrancaron y lo esposaron antes de que pudiera protestar. Los papeles se esparcieron de su maletín por la alfombra, la escritura de renuncia de derechos revoloteando como una bandera culpable. Eleanor, todavía firme sobre sus pies, se giró con una calma que desmentía el peligro en el que acababa de estar. «Oh, vaya», dijo con una voz engañosamente frágil. «Supongo que la hora del té ha terminado». Desde el coche, un alivio tan agudo me inundó que me hizo llorar. La trampa había funcionado. Lo tenían con las manos en la masa. El frasco, la escritura y todo lo demás. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en la comisaría, sentada con Daniel y Eleanor en un pasillo estéril que olía a desinfectante y a café quemado. Detrás de la puerta cerrada de una sala de interrogatorios, estaba sentado Alex, el hombre que casi había envenenado a Eleanor el día anterior. A través de la estrecha ventana, podía verlo reclinado en su silla, con los brazos cruzados y una sonrisa de suficiencia en su rostro, como si esto no fuera más que una inconveniencia. El detective Harris estaba de pie frente a él, con las mangas arremangadas, la voz firme pero con un filo de acero. «Te tenemos grabado en cámara, Alex. El frasco, la escritura, el intento de drogar a una anciana. ¿Crees que un jurado se va a tragar tu acto de inocencia?» Alex se encogió de hombros, su sonrisa nunca se desvaneció.
Actué solo. No trabajo para nadie. Fundación Años Dorados. Nunca he oído hablar de ella. Eleanor, sentada a mi lado, dejó escapar un suspiro agudo. Está mintiendo descaradamente, susurró. Por supuesto que trabaja para ellos. Ellos lo enviaron. Dentro, Harris se inclinó más cerca, con las manos firmemente plantadas en la mesa. Entonces, ¿por qué llevabas contratos preparados con su nombre? Porque dejabas sus folletos en los centros de mayores. Los ojos de Alex parpadearon por un segundo antes de recuperarse. Los encontré, los reutilicé. No importa. Asumiré la culpa. Nadie más está involucrado. El silencio que siguió fue denso. Harris lo estudió, luego se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta detrás de él. Cuando se unió a nosotros en el pasillo, su expresión era sombría. Está obstruyendo. O está aterrorizado de quienquiera que esté moviendo los hilos, o le han dicho que cargue con la culpa. De cualquier manera, está claro que es solo un peón. Se me revolvió el estómago. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si se niega a conectarlo con Años Dorados, no lo abandonarán y lo reemplazarán por otro. Esa es exactamente mi preocupación, dijo Harris. Se pasó una mano por la cara. El agotamiento estaba grabado en sus rasgos. La evidencia que tenemos intento de envenenamiento, una escritura fraudulenta, es suficiente para encerrarlo, pero no derribará toda la red. La fundación se encogerá de hombros, negará conocerlo y seguirá adelante. La mandíbula de Daniel se tensó. Así que, hemos arriesgado todo para nada. No para nada, corrigió Harris, aunque su voz sonaba cansada. Hemos demostrado sus métodos. Simplemente no lo hemos vinculado todavía a la operación más grande. Eleanor se enderezó con los ojos encendidos. Entonces, necesitamos un vínculo directo. Alguien que pueda identificarlos, ponerlos en la misma habitación. Harris permaneció en silencio por un largo momento, y finalmente asintió. Su suegra, Margaret Whitmore, se ha reunido con su gente antes, ¿no es así? Si puede identificar positivamente a uno de ellos, especialmente en un entorno controlado, podría ser suficiente para forzar la mano del fiscal. Se me cortó la respiración. Margaret, terca, suspicaz, convencida de que yo conspiraba contra ella. No podía imaginarla cooperando, no después de acusarme de querer su apartamento para mí. Detective, ni siquiera confía en mí. ¿Cómo espera que ayude? La mirada de Harris fue firme, porque no tendrá otra opción. Si quiere conservar su casa, tiene que enfrentarlos. Esta puede ser la única oportunidad que tengamos para vincular a la organización directamente con uno de sus operativos. El peso de sus palabras me oprimió. Pensé en Margaret en su sillón reclinable, aferrada a ese pagaré sin valor como si fuera oro, negándose a creerme incluso cuando las pruebas se acumulaban. ¿Vería siquiera la verdad si estuviera justo frente a ella? Aún así, en el fondo sabía que Harris tenía razón. El caso no podía terminar solo con Alex. Necesitábamos a Margaret. Me creyera o no, ella era la clave. El juzgado olía a papel viejo y a madera pulida. El zumbido de las luces fluorescentes llenaba el silencio mientras esperábamos en una pequeña sala de testigos. Margaret estaba sentada frente a mí en su silla de ruedas, con su pelo plateado recogido, sus ojos agudos a pesar de las líneas profundamente grabadas en su rostro. Había insistido en llevar su mejor abrigo, el que solía usar cuando dirigía la fábrica años atrás. Una terca soberbia irradiaba de ella, pero debajo de ella percibí destellos de inquietud. El detective Harris se inclinó, hablando suavemente. Señora Whitmore, le mostraremos fotografías y la haremos observar en persona si es necesario. Solo díganos si reconoce a alguien con quien trató. Margaret resopló, levantando la barbilla. Por supuesto que lo haré. Sé con quién hablé. No estoy senil, detective. Quería extender la mano a través del espacio entre nosotras para explicarle de nuevo que esto era por su seguridad, por su casa. Todo lo que ambas podíamos perder, pero las palabras me fallaron. Se había dicho demasiado, se había acumulado demasiada desconfianza. Así que me quedé en silencio, juntando las manos en mi regazo, mientras el alguacil abría la puerta. Dentro de la sala de audiencias preliminares, el fiscal estaba listo con una pila de archivos. En la mesa de la defensa estaba sentada Irena, su aplomo desmoronándose a medida que se acumulaban las pruebas. Cuando le pidieron a Margaret que mirara con atención, no dudó, su dedo se levantó, firme como una roca.
Es ella, declaró, su voz resonando. Esa es la mujer que vino a mi apartamento, que me prometió el mundo a cambio de mi casa. La máscara de Irina se resquebrajó entonces, un destello de pánico cruzó su rostro antes de bajar la mirada. El fiscal expuso el resto. El video de Alex deslizando el frasco en el té de Eleanor, la escritura de renuncia de derechos incautada, el pagaré fraudulento, el testimonio de Eleanor y Daniel. Pieza por pieza, el castillo de naipes de la fundación se derrumbó. Ante la creciente evidencia y la identificación inequívoca de Margaret, el fiscal anunció cargos formales no solo contra Alex, sino también contra Irina y otros vinculados a la Fundación Años Dorados. Conspiración para cometer fraude, abuso de ancianos, intento de envenenamiento. Cuando el juez aprobó los cargos, sentí que soltaba el aliento de golpe, como si lo hubiera estado conteniendo durante semanas. El apartamento de Margaret permanecería a salvo. Las personas que se habían aprovechado de ella, de incontables otros, finalmente se enfrentaban a la justicia. Cuando terminó la audiencia, la mirada de Margaret se desvió hacia mí. Por una vez, no había sospecha en sus ojos, ni una réplica aguda en sus labios. En cambio, me estudió con una mirada larga y escrutadora. «Luchaste por esto», dijo en voz baja. «Incluso cuando no te creí, incluso cuando pensé que estabas en mi contra, salvaste mi casa. Y a mí». Las palabras me sorprendieron más que cualquier veredicto. Durante casi un año había vivido a su sombra, soportando sus juicios, cargando con su amargura como si fuera mía. Escuchar su reconocimiento, aunque fuera a regañadientes, se sintió como una puerta que se entreabría en un muro que había creído inquebrantable. Eleanor y Daniel se unieron a nosotros en el pasillo, con el alivio escrito en sus rostros. Eleanor me apretó la mano. «Su acabó», dijo simplemente. El asentimiento de Daniel transmitía un respeto tácito, una promesa silenciosa de que ya no estaba sola. Esa noche, de vuelta en el apartamento, me senté junto a la ventana, mientras Margaret dormitaba en su silla, el débil ritmo de su respiración llenando la habitación. Por primera vez, no me sentí atrapada entre esas paredes. El peso que me había oprimido durante tanto tiempo se estaba levantando. Pensé en dónde había empezado, enterrada bajo el deber, el miedo y el resentimiento, y dónde estaba ahora. Se había hecho justicia. El dragón, al que una vez había temido, había bajado la guardia, y en los escombros que quedaron atrás, algo frágil pero real, estaba empezando a crecer. Confianza, conexión, la posibilidad de sanar. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Margaret nunca dejaría de ser obstinada, y mi vida todavía estaba enredada con responsabilidades que no había elegido. Pero la diferencia era clara. Ya no lo caminaba sola. Con la sabiduría de Eleanor, la firmeza de Daniel e incluso el respeto a regañadientes de Margaret, se estaba abriendo un nuevo capítulo. Uno en el que no solo estaba sobreviviendo, sino empezando, finalmente, a vivir de nuevo. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te sentiste parte de esta historia, suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Recuerda que cada paso cuenta en tu propio viaje. Nos vemos en la próxima parada.